Cuando alguien te pregunta sobre tu infancia, y simplemente te congelas, no porque haya sido terrible, no porque nada hubiera ocurrido, sino porque en algún punto entre los 7 y los 17 años, te saltaste como 15 capítulos del libro que se supone que todos leen. Ese vacío es del que quiero hablar hoy. Hay algo que ocurre cuando la infancia termina antes de lo que debería. Y no estoy hablando de un momento dramático digno de película. A veces es mucho más silencioso que eso. Puede ser preparar la cena para tus hermanos a los 9 años mientras tu mamá trabaja en el turno doble. Puede ser convertirte en el traductor entre tus padres durante las discusiones, no solo de idiomas, sino de emociones, de intenciones, de lo que cada uno realmente quería decir sin poder decirlo directamente. Puede ser aprender a leer el cuarto antes de aprender a leer libros de capítulos. Detectar el tono en que tu papá cerraba la puerta para saber si era noche segura o noche de cuidado. Algo que casi nunca se habla es esto. Esa versión de ti, la que tuvo que crecer demasiado rápido, no desaparece. Sigue ahí. Sigue influyendo en cómo se toman las decisiones. Ahora mismo. En este momento. Y hoy vamos a explorar por qué, cómo se formó ese patrón, qué costos tiene, ¿y qué se puede hacer con él? Lo que ocurrió y cómo lo llama la psicología. Imagina un niño de 8 años que de repente se convirtió en la persona más responsable de su hogar. No porque lo eligiera, sino porque tuvo que hacerlo. Y algo cambia. Los psicólogos llaman a esto parentificación. Cuando un niño asume roles y responsabilidades que deberían pertenecer a los adultos. Pero ese término clínico no captura del todo lo que se siente, ¿verdad? No captura el peso de ser pequeño y sostener algo tan más grande que tú. La doctora Lisa Hooper, quien ha realizado investigaciones extensas sobre esto, encontró que los niños parentificados frecuentemente desarrollan lo que parece madurez excepcional. Pero, y esto es crucial, no es madurez real. Es una adaptación de supervivencia. Es el sistema nervioso de un niño aprendiendo a operar en modo de crisis como configuración predeterminada. Esa idea tiende a quedarse. Lo que a ti te parecía normal era frecuentemente la crisis de alguien más. Hay dos tipos principales de parentificación y vale la pena distinguirlos porque producen adultos diferentes. La parentificación instrumental es la más visible. El niño que cocina, limpia, cuida a los hermanos menores, gestiona el dinero de la casa, lleva las cuentas, hace las diligencias. Es el niño al que puedes ver haciendo cosas de adulto. La parentificación emocional es más invisible y en muchos sentidos más profunda. El niño que se convierte en el confidente emocional de sus padres, el que escucha los problemas maritales, el que regula el estado emocional del hogar, el que absorbe la ansiedad de mamá para que mamá pueda funcionar, el que calma a papá para que papá no explote, el mediador, el pacificador, el termómetro emocional de la familia. Los niños emocionalmente parentificados a menudo son los más invisibles porque desde afuera parecen simplemente maduros y sensibles. Nadie ve el trabajo invisible que están haciendo, nadie los ve sosteniendo el peso emocional de todo un sistema familiar sobre unos hombros que todavía no tienen la talla para ese peso. Y hay algo más que la investigación encontró sobre la parentificación emocional específicamente. Estos niños aprenden a desaparecer emocionalmente. Aprenden que sus propios sentimientos son una carga que nadie puede o quiere sostener. Así que los guardan, los comprimen, los ponen en pausa indefinida y se vuelven extraordinariamente hábiles en los sentimientos de todos los demás, mientras los propios se quedan sin procesar por años, a veces por décadas. Los superpoderes que no sabías que eran superpoderes. Muchas personas que crecieron así descubren que son muy buenas en ciertas cosas. Leer las emociones de los demás. Podías sentir el estado de ánimo de mamá o papá en el segundo en que cruzaban la puerta. No necesitabas que te dijeran nada. El tono en que dejaban las llaves en la mesa lo decía todo. Anticipar las necesidades de los demás antes de que las expresaran. Es casi como una sexta intuición, excepto que no es intuición. Es un sistema de vigilancia emocional altamente calibrado que se desarrolló por necesidad. Cuando el bienestar de tu familia dependía de detectar lo que se necesitaba antes de que nadie lo pidiera, ese sistema se volvió muy fino. La resolución de problemas se volvió segunda naturaleza, porque la alternativa no era realmente una opción. Cuando tienes 10 años y el agua caliente no funciona y no hay dinero hasta el viernes, y tienes que hacer que funcione de todas formas, aprendes a resolver.
Aprendes que los problemas se resuelven, que los recursos se improvisan, que las soluciones siempre existen si las buscas lo suficiente. La tolerancia a la ambigüedad. Creciste en ambientes donde las reglas cambiaban, donde lo que funcionaba ayer no funcionaba hoy, donde tenías que adaptarte constantemente a circunstancias que no controlabas. Eso crea una flexibilidad cognitiva que muchas personas adultas no tienen porque nunca tuvieron que desarrollarla. La conciencia del impacto. Sabes cómo tus palabras y acciones afectan a los demás, no de manera abstracta, de manera visceral, porque cuando eras pequeño, las consecuencias de no saberlo eran reales e inmediatas. Y la responsabilidad. Las personas que crecieron demasiado rápido frecuentemente son las más confiables en cualquier contexto. Si dijeron que lo harían, lo harán. Si tomaron un compromiso, lo cumplirán. No por disciplina, por algo mucho más profundo. Por años de aprender que cuando alguien no cumple lo que prometió, las consecuencias caen sobre los más vulnerables. Estos son superpoderes reales. Tienen valor real en el mundo real. Las personas que los poseen frecuentemente son las que sostienen organizaciones, familias, equipos, las que están ahí cuando nadie más está, y el mundo los recompensa. La sociedad ama a las personas que crecieron demasiado rápido. Son productivas, independientes, no necesitan mucho. Son de bajo mantenimiento y hacen las cosas, pero nadie pregunta qué les costó llegar a ser así. El precio. Lo que nadie te dijo que ibas a pagar. Ahora viene la parte que más importa. Porque estos superpoderes tienen una factura adjunta que no descubriste hasta mucho después. Los niños que crecieron demasiado rápido frecuentemente luchan más con las cosas más simples, no con los grandes desafíos de la vida. Esos los manejan con los ojos cerrados. Es con las cosas pequeñas, pedir ayuda. Hay algo en pedir ayuda que activa un sistema de alarma interno. Pedir ayuda significa admitir que no puedes solo, y no poder solo era, en algún momento, inaceptable. Las consecuencias de no poder solo eran reales. Así que el sistema aprendió que pedir ayuda es peligroso, y ese aprendizaje persiste aunque la situación que lo creó haya terminado hace décadas. Descansar sin sentir culpa. El descanso se siente productivo solo cuando has terminado todo. Pero todo nunca termina. Así que el descanso genuino, el descanso que no es provisional, el descanso que no tiene sobre él la sombra de lo que todavía queda por hacer, ese tipo de descanso se vuelve casi imposible. Tu sistema nervioso nunca aprendió que el descanso es seguro. Aprendió que el descanso es el momento en que las cosas se caen. Ser tonto o irresponsable, o simplemente juguetear sin propósito. La levedad, la ligereza. Esa capacidad de hacer algo que no sirve para nada más que para divertirse, sin calcular si está siendo productivo, sin monitorear el ambiente, sin estar listo para responder a lo que sea que venga. Eso se siente casi peligroso, casi prohibido, como si en cualquier momento el mundo te recordara que no tienes tiempo para eso, porque cuando aprendiste temprano que el mundo no se detiene por ti, que tus necesidades vienen en segundo lugar, que la estabilidad depende de tu capacidad de mantenerlo todo junto, no solo aprendiste una lección, construiste un sistema operativo completo alrededor de eso. Y ese sistema todavía está corriendo. ¿Cómo se ve en la adultez? Déjame decirte cómo se ve esto en la vida adulta. Porque frecuentemente no se ve como lo que es. Se ve como otras cosas. Te conviertes en la persona de la que otros dependen en una crisis. El confiable, el que simplemente maneja las cosas. Cuando hay una emergencia en el trabajo, llaman a ti. Cuando alguien en la familia necesita que alguien se encargue de algo difícil, eres tú. Hay algo satisfactorio en eso. El ser necesitado se siente como ser valorado. Y aquí está el porqué. Ser necesitado fue el único tipo de amor que aprendiste a reconocer. Te sientes atraído hacia personas que necesitan ser salvadas. No porque tengas un complejo de salvador exactamente, sino porque ser el que da, el que cuida, el que sostiene, eso se siente como el amor que conoces, el amor que das hacia afuera, el amor que controlas, el amor que no te hace vulnerable porque la vulnerabilidad en esta ecuación es de ellos, no tuya. Las relaciones se vuelven complicadas. La intimidad se siente como una exposición porque ser vulnerable, eso era un lujo que no podías darte. Así que incluso ahora, incluso cuando estás a salvo, incluso cuando estás con alguien que genuinamente se preocupa por ti, hay una parte de ti que no puede bajar la guardia, que no bajará la guardia. Puedes sentirte atraído hacia parejas emocionalmente no disponibles. Y antes de culparte por eso, entiende esto.
Lo no disponible se siente familiar. Se siente como en casa, porque en casa eras tú quien daba sin parar y recibir era raro. Así que cuando alguien te ofrece amor consistente y presencia consistente, puede sentirse extrañamente mal, incómodo, como esperar a que llegue el otro golpe. Aquí hay algo que vale la pena entender con cuidado. Las personas que tuvieron infancias difíciles no buscan conscientemente replicar el dolor. El sistema nervioso simplemente reconoce como familiar lo que aprendió a llamar amor. Y lo familiar, aunque sea doloroso, genera menos ansiedad que lo desconocido, aunque lo desconocido sea genuinamente bueno. El amor estable, predecible y seguro puede activar más ansiedad que el amor inconsistente e impredecible. Porque el amor inconsistente es el que el sistema ya sabe navegar. El amor seguro es territorio desconocido. Y el territorio desconocido activa el mismo sistema de alerta que lo peligroso. También está la cosa del control. Y no estoy hablando de ser controlador en el sentido tóxico, aunque a veces puede manifestarse así. Estoy hablando de esa necesidad profunda y primitiva de gestionar cada variable en tu entorno, porque la imprevisibilidad una vez significó peligro. El caos significó que todo se desmoronaría. Así que planificas, piensas demasiado, bastante, diría yo. Recorres 17 escenarios diferentes antes de tomar la decisión más pequeña. Y la gente puede llamarte tipo A, o ansioso, o perfeccionista. Pero lo que realmente están viendo es a un niño que aprendió que bajar la guardia tenía consecuencias. El agotamiento que el sueño no cura. El agotamiento es real. Ese cansancio profundo en los huesos que el sueño no cura, eso no es flojera ni debilidad. Es lo que ocurre cuando tu sistema nervioso ha estado en sobremarcha desde que estabas en la primaria. Tu cuerpo nunca aprendió lo que se siente el verdadero descanso. Porque el descanso no estaba catalogado como seguro. El descanso de hecho significaba que las cosas podrían desmoronarse. Este es uno de los costos más invisibles y más profundos de haber crecido demasiado rápido. La incapacidad del sistema nervioso para descansar de manera genuina, para estar en un estado que no sea alerta, para permitir que el cuerpo suelte la tensión que lleva acumulando desde que era pequeño. Y hay algo cruel en esto. Las mismas personas que más necesitan descanso son frecuentemente las que menos pueden permitírselo emocionalmente, porque descansar se siente como abandonar el puesto, como dejar de ser útil, como dejar de justificar el espacio que ocupan. Muchas personas que crecieron con responsabilidades de adulto tienen una relación difícil con su propio valor. No saben que existen más allá de lo que hacen. No saben que merecen cosas independientemente de lo que producen. No saben descansar porque descansar significa dejar de producir. Y si dejan de producir, ¿qué quedan siendo? La respuesta correcta es, siguen siendo exactamente lo mismo. Pero eso es casi imposible de sentir cuando el sistema operativo interno dice lo contrario desde la infancia. El éxito que nunca es suficiente. Aquí hay algo que puede golpear fuerte. Muchas personas que crecieron demasiado rápido tienen una relación extraña con el éxito. Logran cosas buenas, cosas impresionantes, pero nunca se siente suficiente. Siempre hay una voz que dice más, mejor, más rápido. Demuestra que eres suficiente. Porque tu valor quedó entrelazado con tu utilidad hace mucho tiempo, cuando eras pequeño y la única manera de sentirte seguro en casa era siendo indispensable, y la realidad cruel es que el mundo los recompensa por esto. La sociedad ama a las personas que crecieron demasiado rápido. Productivas, independientes, de bajo mantenimiento, que no necesitan mucho, que hacen las cosas. Pero nadie pregunta qué les costó convertirse en esto. Nadie pregunta qué sacrificaron. Nadie ve la infancia que no fue vivida, el descanso que nunca llegó, la ligereza que nunca fue permitida. El síndrome del impostor tiene raíces aquí también. Si tu valor siempre estuvo ligado a lo que hacías, entonces incluso cuando logras algo, parte de ti espera ser descubierto como alguien que en realidad no merece estar ahí, porque en el fondo no te crees valioso por quien eres. Solo te crees valioso por lo que haces. Y lo que haces siempre puede no ser suficiente. El idioma del trabajo emocional. Hay algo más que ocurre. Te vuelves fluido en un idioma que la mayoría de las personas nunca tiene que aprender. El idioma del trabajo emocional. Puedes gestionar un cuarto lleno de tensión como un director de orquesta. Puedes desactivar conflictos antes de que comiencen porque los detectas cuando están por detonarse. Puedes hacer que todos los demás se sientan cómodos mientras tú te estás ahogando por dentro. Y la parte más extraña. Ya ni siquiera lo notas haciéndolo. Es automático.
como respirar, excepto que respirar se supone que te mantiene vivo. Y esto lentamente te vacía. Probablemente tienes momentos donde estás rodeado de personas, amigos, familia, compañeros de trabajo, y aún así te sientes completamente solo. No solitario en el sentido obvio, solo en el sentido de que nadie realmente ve cuánto estás trabajando para mantener todo fluido, para mantener a todos bien. Y pedirles que noten tu esfuerzo se siente, no sé, como admitir una derrota, como si hubieras fallado en la única cosa que se supone que debías hacer bien. Esa soledad específica, estar rodeado de gente y aún así invisible en lo más importante, es una de las experiencias más características de las personas que crecieron siendo el pilar emocional de su familia, porque aprendiste a ser el contenedor de las emociones de todos. Pero nadie te enseñó a ser contenido. Nadie te mostró que era seguro tener necesidades propias, que era seguro pedir, que era seguro no tener todo bajo control. El cuerpo y la infancia perdida. Hay algo que ocurre en el cuerpo de las personas que crecieron demasiado rápido que merece su propio espacio. El sistema nervioso autónomo tiene dos modos principales. El modo de activación, donde estás alerta y listo para responder, y el modo de descanso y digestión, donde el cuerpo puede repararse, restaurarse, procesar. Las personas que crecieron en entornos impredecibles o con altas demandas emocionales frecuentemente tienen el sistema de activación como su estado por defecto. Literalmente no saben lo que se siente estar relajados porque ese estado nunca fue el predominante. El sistema nervioso se instaló en alerta como su posición normal, y esto tiene consecuencias físicas muy reales. Problemas digestivos, tensión muscular crónica, especialmente en hombros, cuello y mandíbula, los lugares donde el cuerpo sostiene el estrés de estar siempre preparado. Dificultades para dormir profundo, un sistema inmunológico que trabaja de más. Una sensación constante de estar al borde aunque no haya nada de qué preocuparse. El cuerpo lleva la cuenta de lo que no fue procesado, y la infancia que no fue vivida deja su registro en el cuerpo de maneras que la mente no siempre puede ver directamente. Hay también algo que vale la pena nombrar sobre la relación con el placer. Para muchas personas que crecieron con alta responsabilidad temprana, el placer puro, hacer algo solo porque se disfruta, sin que sirva para nada más, activa una especie de alarma interna, como si no merecieran estar simplemente disfrutando cuando hay tanto que hacer, como si el placer fuera una indulgencia que deben ganarse. El placer, el juego, la ligereza, esos estados no son un lujo, son necesidades del sistema nervioso, y cuando se niegan por suficiente tiempo, el sistema se vuelve más rígido, más hipervigilante, más difícil de calmar. La dimensión cultural. Lo que esto significa en nuestra realidad. Hay algo que hace que todo esto sea más complicado en el contexto latinoamericano. Aquí, la parentificación frecuentemente es celebrada. El niño que ayudaba en la casa desde pequeño. La hija mayor que cuidaba a los hermanos. El hijo que trabajaba para contribuir a la familia desde los 14 años. El que era el apoyo emocional de mamá. Todos estos son vistos como virtudes, como señales de carácter, como algo de lo que enorgullecerse. Y en parte, lo son. El sentido de responsabilidad, el trabajo duro, la lealtad familiar, la capacidad de sacrificarse por los que quieres. Estos valores tienen profundidad real y vale la pena honrarlos. Pero hay una diferencia entre un niño que voluntariamente quiere ayudar en el contexto de una familia funcional y un niño que no tiene otra opción más que convertirse en el soporte de un sistema que no funciona sin él. La primera es una lección de responsabilidad. La segunda es una carga que no debería haber caído sobre esos hombros. El problema es que en nuestra cultura, es casi imposible hacer esa distinción sin sentir que estás siendo desleal a tu familia, sin sentir que estás siendo ingrato, sin sentir que te estás inventando un problema donde no lo hay. Así que el trabajo emocional de reconocer lo que te costó crecer demasiado rápido viene con una capa adicional. El peso cultural de sentir que no tienes derecho a nombrarlo, que si lo nombras estás traicionando a las personas que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, que si lo nombras estás convirtiendo a tus padres en villanos cuando en realidad eran personas haciendo lo que podían. Y aquí está la verdad que es difícil sostener, pero que es necesaria. Puedes honrar a tus padres por lo que dieron y al mismo tiempo reconocer el costo de lo que no pudieron dar. Ambas cosas son verdad, no son excluyentes. Reconocer el costo no convierte a nadie en vilén, solo hace la historia más completa. El ciclo intergeneracional. Hay algo que ocurre con frecuencia,
y que vale la pena nombrar directamente. La parentificación tiende a transmitirse de generación en generación sin que nadie la vea ni la nombre. La madre que fue parentificada de niña, que aprendió que el amor se gana a través del servicio y el sacrificio, puede inconscientemente replicar esa dinámica con sus propios hijos. No porque sea mala madre, porque eso es lo que conoce. Porque esa es su idea de lo que las familias hacen. El padre que nunca aprendió a procesar sus propias emociones porque de niño nadie le enseñó cómo, puede buscar inconscientemente en sus hijos el apoyo emocional que nunca recibió de adultos. No porque sea egoísta intencionalmente, porque no tiene un modelo alternativo de cómo recibir apoyo. Los patrones de parentificación rara vez comienzan con una generación. Vienen de antes, a veces de mucho antes. Y romperlos no se trata de culpar a nadie. Se trata de ver el patrón claramente suficiente para poder elegir algo diferente. Muchas personas que crecieron demasiado rápido se vuelven padres extraordinariamente conscientes de este ciclo. Trabajan activamente para no repetirlo, para dar a sus hijos la infancia que ellos no tuvieron, para ser el padre o la madre que ellos necesitaban. Y ese es uno de los actos más generosos y más difíciles que un ser humano puede hacer. Romper conscientemente un patrón que lleva generaciones instalado, a base de trabajo personal, de voluntad y frecuentemente de dolor. El duelo. ¿Qué haces con todo esto? ¿Cómo sanas algo de lo que ni siquiera estás seguro que cuenta como trauma? Porque no fue un evento grande. Fue 1000 momentos pequeños de ser demasiado y no suficiente al mismo tiempo. Primero, tienes que hacer duelo. Y sé que eso suena dramático, pero estás llorando algo real. Estás llorando la infancia que no llegaste a tener, la versión de ti que podría haber sido desordenada y necesitada e irresponsable y aún así haber sido amada. Ese niño merecía algo mejor. Y decirlo en voz alta no te hace ingrato ni amargado. Te hace honesto sobre la verdad. Este duelo es particular porque no tiene un objeto claro al que señalar. No perdiste a una persona, perdiste una experiencia. Perdiste una posibilidad, perdiste un tipo de infancia que debería haber sido tuya y que fue tomada no por malicia sino por circunstancias que nadie eligió completamente. Y sin embargo el duelo es igual de real. El dolor de lo que no fue es tan legítimo como el dolor de lo que fue. Hay momentos en los que este duelo llega de maneras inesperadas. Ves a un niño siendo simplemente un niño, jugando, siendo tonto, pidiendo ayuda sin vergüenza, llorando abiertamente cuando algo duele y algo se mueve adentro. Una mezcla de ternura y de algo más difícil de nombrar. Una especie de nostalgia por algo que nunca tuviste. Eso es el duelo. Y tiene derecho a estar ahí, el camino hacia adelante. Luego tienes que aprender, y esta es la parte difícil, que ser necesitado no es lo mismo que ser valorado. Que tu valor no se mide por lo que produces, ni por qué tan bien puedes gestionar las emociones de los demás. No eres un ser humano haciendo. Eres un ser humano siendo. Y ser es suficiente. Tienes permitido descansar. Tienes permitido no tener todas las respuestas por una vez. Incluso tienes permitido ser tú el que se derrumba a veces. Y recibir sin ganarlo primero. Y quizás lo más importante. Tienes permitido ser un principiante en recibir cuidado. Porque eso es lo que eres. El hecho de que tengas 30, 40 o 50 años no cambia que nunca aprendiste realmente cómo dejar que alguien más sostenga el peso. Así que sé paciente contigo mismo mientras lo aprendes. Hay algo que vale la pena entender sobre cómo se ve este proceso en la práctica. No es lineal. No hay un momento en que de repente puedes pedir ayuda sin sentir vergüenza o descansar sin sentir culpa. Es gradual. Es prueba y error. Es tropezar con los mismos patrones una y otra vez y cada vez notarlos un poco más rápido, respondiendo diferente aunque sea un poco. El trabajo terapéutico puede ser transformador para las personas que crecieron demasiado rápido, especialmente los enfoques que trabajan directamente con el sistema nervioso y el cuerpo, porque el patrón está instalado ahí, no solo en los pensamientos, el EMDR, la terapia somática, el trabajo con el niño interior. Estas no son cosas para gente rota. Son herramientas para personas que llevan cargando un peso que no es de su tamaño y que finalmente tienen la posibilidad de soltarlo. Hay también algo que ocurre en las relaciones cuando empiezas a trabajar con esto. Puedes descubrir que algunas relaciones se tensionan. Las relaciones que estaban construidas sobre la dinámica de que tú eras el que sostenía pueden no saber qué hacer con la versión de ti que empieza a tener necesidades propias. Eso duele. Pero también es información importante sobre qué tan recíproca era realmente esa conexión, y puedes descubrir que otras relaciones se profundizan. Las personas que genuinamente te quieren
No necesitan que seas el que siempre sostiene. Pueden tolerar, incluso celebrar, que te permitas ser sostenido. Ese niño que creció demasiado rápido hizo un trabajo increíble manteniendo todo junto. Era recursivo y fuerte y valiente más allá de toda medida. Pero puede descansar ahora. Ya no está forzado a dirigir el espectáculo. Es seguro dejar que alguien más tome su turno. Es seguro ser joven de corazón aunque hayas llegado tarde a ello. Has estado aferrado con tanta fuerza por tanto tiempo. ¿Cómo se sentiría finalmente soltar? Si esto te llegó, cuéntanos en los comentarios. ¿Fuiste tú ese niño? ¿O reconociste a alguien en lo que vimos hoy? Hasta la próxima.